Con mi esposa Datse seguimos recorriendo el otro lado del mapa y te pedimos que nos acompañes para sentir el mundo, que cada viaje sea una emoción compartida. Explorar juntos lo cambia todo. Por sus amplias avenidas, sus tranvías amarillos y su arquitectura imperial, Hungría suele asociarse al legado austrohúngaro, a los baños termales y al curso del Danubio. Sin embargo, en los últimos años, especialmente en Budapest, el país ha desarrollado una faceta menos esperada, una estética urbana femenina marcada por el uso extendido de los mini shorts cortos y ajustados, que se han convertido en una prenda central en el verano. Budapest es aún una ciudad joven, universitaria y turística, con una presencia constante de estudiantes locales y extranjeros. A esto se suma un flujo permanente de visitantes europeos que ocupan el espacio público durante todo el año. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. En tiempos de inteligencia artificial, las calles superan a la imaginación. En ese contexto, la ciudad funciona como una pasarela informal donde la moda se vive en la calle. Los mini shorts, sobre todo los de jean, algodón o telas elásticas, forman parte del vestuario cotidiano durante los meses cálidos y se integran de manera natural al paisaje urbano. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. Viajar es abrir el corazón a lo desconocido y permitir que el mundo nos hable. Somos una comunidad que se mueve por emoción, por curiosidad, y por eso en este canal caminamos juntos, para que cada paso compartido se sienta más profundo. Lejos de ser un fenómeno marginal o excepcional, el uso de los mini shorts es abierto, visible y socialmente aceptado, sobre todo entre mujeres jóvenes. Se los ve con frecuencia en barrios de la zona céntrica de Buda o de Pest, combinando con zapatillas, sandalias o botas livianas. Más que una búsqueda de impacto, la prenda se acompaña de una actitud segura y descontracturada. Una de las particularidades del caso húngaro es su contraste con varios países de Europa Occidental. En ciudades como París, Berlín o Ámsterdam, los mini shorts existen, pero suelen aparecer dentro de una estética más fragmentada, asociada a contextos específicos como festivales, barrios alternativos o escenas juveniles concretas.
En Hungría, en cambio, su uso está más normalizado en la vida cotidiana y familiar. No se trata de una prenda reservada para eventos puntuales, sino de una elección habitual para circular por la ciudad, usar transporte público o pasear al día al aire libre. También existe una diferencia en la lectura social de esta prenda. En buena parte de Europa Occidental, el uso de mini shorts cortos y ajustados puede quedar atravesado por debates sobre sexualización, mirada pública o códigos implícitos de corrección social. En el contexto húngaro, esa carga simbólica es mucho menor. Los mini shorts se perciben en Hungría de manera más directa y funcional, ligado al clima y a la comodidad, sin convertirse en un marcador ideológico ni en un gesto deliberadamente transgresor. Esta naturalidad explica en parte por qué los mini shorts forman en Hungría un elemento estable del paisaje urbano estival, más integrado y menos problemático que en muchas capitales occidentales. Si bien el clima cumple un rol clave en esta elección, ya que los veranos húngaros son intensos con temperaturas que superan con facilidad los 30 grados, en ese escenario la ropa corta y liviana responde tanto a una cuestión estética como práctica. Caminar largas distancias, usar tranvías o pasar horas al aire libre hace que prendas como los mini shorts resulten funcionales y cómodos dentro de la vida urbana. Existe también una dimensión cultural más profunda. Hungría cuenta con una tradición centroeuropea de valoración del cuerpo y de la presencia femenina en el espacio público. Esta tendencia ya era visible en las décadas de 1970 y 80, incluso durante el período socialista, cuando la moda operaba como una forma discreta de expresión individual. Tras la caída del telón de acero, esa lógica se amplificó con la llegada de marcas occidentales, la influencia de los medios globales y más recientemente de las redes sociales. A diferencia de otros países donde la vestimenta femenina puede generar tensiones morales o debates públicos, en Hungría, especialmente en los entornos urbanos, el uso de prendas cortas no suele estar cargado de conflicto. No hay peligro y no se percibe como provocación, sino como una elección personal ligada a la edad, el contexto y el momento del día. Incluso bajo un gobierno de tinte conservador como el de Viktor Orbán, la vida cotidiana muestra una separación clara entre la retórica y las prácticas sociales reales. En la calle, la moda se expresa con total libertad y sin mayores restricciones. La influencia de Budapest se extiende además a países vecinos como Eslovaquia, Serbia, Rumanía o Croacia, donde la capital húngara funciona como un polo cultural y de tendencias. Eventos masivos, festivales, refuerzan una imagen de juventud, apertura y moda veraniega, sin complejos,
proyectando un estilo que trasciende las fronteras nacionales. Los mini shorts cortos y ajustados en Hungría no son solo una cuestión de moda pasajera. Representan una identidad urbana contemporánea en la que se cruzan el clima, la historia reciente, la globalización y una fuerte presencia femenina en el espacio público. Entre edificios imperiales, cafés centenarios y calles vibrantes, Hungría muestra así una cara moderna y directa, la de un país donde el verano se vive en la calle y la vestimenta acompaña sin pedir permiso. Viajar no es solo cambiar de lugar, es cambiar la forma en que miramos el mundo. Y en este canal lo estamos haciendo contigo, para que veas con tus propios ojos la belleza que nadie mira, para interpretar con tu conocimiento cómo cambian las vidas. Cada destino es una excusa para aprender, sorprendernos y seguir explorando, porque cada ciudad guarda un secreto y cada persona tiene una verdad desconocida. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video. Si así fue, te pedimos que nos ayudes, suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.